digamos que el equipo creativo, cabezas del estudio. Voy a profundizar un poquito como en los cargos de cada uno. Rafael es nuestro ingeniero de mezcla del estudio. Diego es diseñador sonoro en el estudio. Nico es supervisor y también editor de Foley del estudio. Y pues yo soy como director y además soy compositor. Yo estudié música acá en la Universidad de los Andes. Em, a nosotros a finales del 2022 nos llegaron con un proyecto para Netflix. Ya digamos que habiendo tenido historia con ellos, siempre mezclando en 5.1 en un sistema Genelec también, que es el que usamos ahora para QC. Pero llegaron con este proyecto con la idea de expandir un poco y digamos que Netflix siempre está como buscando que la experiencia del usuario sea la mejor calidad posible. Y en ese sentido, digamos que por lo menos acá en Colombia le estaban apostando a esta primera serie toda mezclada y digamos que diseñada y producida, pensada para Dolby Atmos. Entonces, obviamente, pues nosotros asumimos la tarea, actualizamos nuestro estudio, tanto la planta física como obviamente el sistema de monitoreo. Tuvimos, digamos que una curva de aprendizaje larga. Al principio, desligarse por lo menos no tanto del mundo sonoro, sino de cómo está seteado el estudio para un 5.1 y pasar de un momento a otro a tener que trabajar con el renderer, el tema de los inputs, los outputs, entender que ya no hay un máster realmente dentro de Pro Tools, sino que el máster es el renderer. Digamos que al principio nos costó un poco, pero lo que sí, digamos que desde el día uno asumimos es que obviamente íbamos a usar la plataforma y el nuevo workflow de Atmos para poder ser más expresivos y poder nosotros a nivel narrativo ir más allá. Cómo podemos usar, digamos que es el nuevo alcance de mezcla para poder ser más contundentes en el momento de contar, digamos, las historias que estamos produciendo. Entonces, bueno, se hizo todas las instalaciones, hicimos bastantes pruebas, BCR, a propósito, gracias por la invitación a BCR, a Genelec, los Andes, a AES, obviamente. Eh, y, a través de Beto, de BCR, pues digamos que se hizo todo como el tema de instalación, de calibración. Eh, y bueno, empezamos nuestro proyecto. Al principio los directores eran como que a veces les saltaban las cosas porque ellos querían contener su mezcla un poco más en un campo estéreo 5.1. Eh, de por sí ellos, digamos que con su visión eh, muy puntual de una serie de época, querían tratar, por ejemplo, lo que no fuera música original, sino la música que se licencia, la querían tratar como si fueran, o como lo son, piezas de arte que pertenecen a una época que fueron mezcladas en estéreo. Por lo tanto, no querían que las infláramos a ningún otro sistema o otro, en este caso Atmos o 5.1. Ellos querían que cuando sonara una pieza de esas, sonara realmente en estéreo y la experiencia de uno es como, estamos viendo algo que sucedió en el 73 y es la música de la época y en esa época la música sonaba y era reproducida en ese formato. Eh, en digamos que el contraste con eso fue todo el tema de música original y diseño de sonido que desde el inicio fue pensado para el sistema Atmos. Como todo, estamos aprendiendo, entonces hubo prueba y error. eh, y bueno, ahí poco a poco fuimos sacando adelante los episodios. Les queríamos mostrar primero la secuencia un poco, digamos que no solo la intro de los primeros 5 minutos, sino un poquito extendernos para poder ejemplificar un poco sobre ciertas decisiones de mezcla dentro del formato, ¿no? Entonces, pues lo primero es que al enfrentarse uno a todas las posibilidades que tiene el Atmos,
y cualquier sistema de monitoreo inmersivo es como realmente entender que ese uso de ese material debe estar con una intención y con una búsqueda clara, un objetivo claro, ¿no? No es como, por lo menos así lo fuimos madurando nosotros, no era como poner por poner, ¿sí? Sino todo pues con una intención. Y también cuando uno dice tenemos 12, 14 monitores a nuestra disposición, pero por momentos solo una señal mono en el centro es lo que necesitamos, pues hagamos uso de eso y generemos los contrastes para que realmente la narrativa y em, la mezcla sea atractiva, lo mantenga uno, ¿sí? Si todo está sonando todo el tiempo, entonces eso puede ser mareador o aturdir, pues. Entonces, yo voy a hablar puntualmente de dos momentos de la secuencia que vimos, si alguno de ustedes quiere profundizar en otro. Em, Claramente en la primera escena estamos presentando nuestra protagonista y ella, así como lo es la escena, es parte de su perfil. Ella es una mujer que está viviendo un momento particular de su vida en donde todo es literal un desastre. Em, Alistar a los chinos, em, es claramente divorciada, o mejor dicho, es madre soltera. em, Tres pequeños son bien terremotos, le rompe el diente a uno de ellos, pero el Atmos y los paneos que hicimos con la música diegética, con elementos como, y esto nos hacía énfasis el director, mantengamos el sonido de la cocina que realmente esté. Entonces hay una olla con agua hirviendo, el hum de la nevera, em, los sonidos del foley, los props con lo que están jugando los niños. Y más o menos la cámara es la que va siguiendo a nuestra protagonista y cada movimiento de esa cámara está sustentado por un paneo de nosotros, tanto de la música. Entonces si se mueve y la olla estaba acá, entonces ahora la olla la vamos a sentir que también se desplaza. Em, Cuando ella corre y pisa em, el avioncito, digamos que fue un planteamiento muy desde la preproducción de la serie y es que queríamos tener un foley muy rico y muy real, no un foley como de librería, sino que se sintiera parte casi que del mismo sonido directo, ¿no? Entonces pasamos días mirando cómo se iba a diseñar ese foley antes de entrar en las sesiones de grabación. Em, Se grabó cada paso, se grabó con un spot mono, pero también teníamos un apoyo estéreo un poco más lejano para que los pasos tuvieran profundidad, ¿sí? Por ejemplo, en esa corrida de ella, que uno supone que es un piso como este, uno siente el peso eh, tanto de ella como de los niños cuando corre. Y eso estamos hablando de una serie de 6 episodios, eso está durante los 6 episodios, digamos que así se diseñó. Más adelante en otro ejemplo van a ver, por ejemplo, el tema del foley en el interior del avión. Pasamos, creo que también fue 2 días escogiendo los pasos porque sabíamos que una vez nos casábamos con una técnica, esa era la que teníamos que extender para 6 episodios. Entonces los pasos del avión también, eh, digamos que les dimos mucho cuidado, mucha atención para que tuvieran el peso. Al fin y al cabo es hueco, ¿sí? Debajo de la plataforma del avión pues hay un espacio antes del piso obviamente, entonces tenía que sentirse ese peso. Eh, y bueno, y en términos narrativos, después de esa secuencia en donde mostramos todo este caos con paneos y eso, vamos al momento en que presentamos a uno de los secuestradores y el director nos hacía mucho énfasis de no anticipar con sonido la presentación de ciertos elementos que puedan estar hablando de esa persona. Entonces, primero vemos que es un hombre, pero en términos sonoros no hay nada que nos hable más de en dónde está, o si está acompañado o si está solo. La cámara está, el plano es medio cerrado. Poco a poco el plano se va abriendo y ahora vemos que son dos hombres dentro de un carro, ¿sí? Después vemos que uno de ellos tiene un arma. Después el carro se abre y vemos que es un parqueadero. Después nos caemos en cuenta que es un parqueadero de un aeropuerto. Y ahí ya uno entiende cuáles son las intenciones, ¿no?
Pero esa secuencia fue de esos momentos en donde pasamos de estos paneos a un momento mono para poder puntualizar a ese personaje solo antes de presentar todo su contexto. Cuando él abre el carro, sentimos los ambientes. Digamos que puede tal vez ser un poco brusco, pero esa es la intención. Puertas fuertes, ambientes fuertes para marcar y después dar espacio. Ya eso es como de mi lado, no sé si Diego. Eh, sí, hay una cosa, creo que es eh, una de las ventajas que tuvimos al hacer esta producción y es, a pesar de que somos un estudio de postproducción, gran parte del trabajo fue en preproducción. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Con guiones, look and feel, em, conceptos del director. Sobre todo creo que el trabajo más fuerte es a nivel conceptual. Y es una serie de época, pero una serie de época que es mostrada en medios actuales, o sea, por ejemplo, en un sistema Atmos. Entonces, gran parte del trabajo que hicimos fue, y algo que nos solidificó mucho el trabajo, fue hacer ese trabajo de preproducción, de entender, no solo entender de qué se trata la serie, sino entender qué argumentos hay detrás de cada personaje, o hay detrás de cada situación, o hay detrás de cada plano. O sea, hay una cosa chévere particularmente con esta serie y es que cada cosita tiene una intención. Entonces, por ejemplo, cuando arrancamos en este capítulo, un momento súper íntimo de ella, eh, la, la dirección fue, estamos dentro de un útero, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la percepción de ella dentro de un útero? Entonces, cuando uno tiene un sistema como este, un sistema Atmos, es no solamente entender, ah, sí, listo, tengo algo en LFI o tengo algo atrás de LT, sino también pensar que esta es envuelta. Entonces, y a partir de eso, ella cómo se empieza a desenvolver en algo que es caótico. ¿Sí? Entonces, supuestamente, uno diría, no, pues aumentemos el nivel de ruido, no, o aumentemos el nivel de elementos que hay ahí. Realmente son elementos muy puntuales, pero que en eso nos aprovechamos mucho uy, aprovechamos el sistema Atmos precisamente para poder mandar a retener esa presión. Y hay varios conceptos que trabajamos en la serie. Uno es presión, entonces no solo presión en tiempo, presión en elementos, sino también esa presión, por decirlo así, atmosférica. Entonces, siempre estamos trabajando en úteros, distintos tipos de úteros. ¿Sí? Entonces, está el útero del apartamento de ella, está el útero del carro, está el útero del aeropuerto, está el útero del avión, que es un personaje prominente en toda la serie, es tener el avión y tener esa presión constante. Y creo que al final es cuando ya ella básicamente nace. Eh, Ese fue uno de los conceptos y el otro concepto fue el de Ma. Ma bajo el concepto japonés de cómo es, qué presencia tiene el vacío. ¿Sí? Entonces, realmente silencios, a pesar de que es una serie, es una serie silenciosa, realmente no es tan silenciosa porque siempre hay un elemento que está sonando. Entonces, por ejemplo, en el apartamento de ella, uno eh, al diseñar los ambientes, yo particularmente tengo unos vecinos arriba que les encanta mover los muebles. Sí, entonces están constantemente haciendo cosas y incluso lo hacen a las 2 de la mañana. Entonces cualquier persona se vuelve loco. Yo digo, ah, bueno, listo, es hora de trabajar, son las 2 de la mañana, vamos a grabar eso. Se grabaron los ambientes en quads y a partir de esas capas se empezó a establecer como, listo, tengo el piso, tengo un espacio medio, tengo un espacio superior. Entonces, por ejemplo, en ese caso, tengo el espacio superior. Listo, chévere aprovechar esto para un Atmos, ¿sí? Y no es como el concepto, ah, tengo un Atmos, entonces voy a enfocar todo en el Atmos, no, sino es qué elementos son necesarios o qué elementos digo, ah, listo, esto es bueno aprovecharlo para eso, ya que tengo la posibilidad, ¿sí? Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en la escena donde estamos ellos, están en el carro,
que la dirección era clarísima, o sea, vamos es a empezar a integrar elementos para que la audiencia empiece a descubrir. Y la idea también de la serie es una serie de descubrimiento. O sea, vamos a descubrir qué es lo que pasa. O sea, cuál es el background de Dilma, cuál es el background de los secuestradores, cuál es el background del capitán. Este tipo de elementos. Entonces, lo mismo. Empezamos es a focalizar elementos. Entonces, por ejemplo, el centro. Obviamente la primera impresión que uno tiene dice, listo, es un ambiente, entonces, ¿cómo escuchamos? Entonces escuchamos en Atmos, por decirlo así. Eh, pero, ¿cuál es la idea del director? ¿Sí? La idea del director es hacer elementos estéticos. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre estamos amarrados al concepto estético, no al concepto de realidad. O sea, la idea de estos medios es precisamente potencializar narrativas, ¿sí? Y nosotros eh, estamos es ahí para eso. Y de hecho lo que más nos gusta es crear narrativas. Entonces, crear narrativas desde la olla hasta los vecinos arriba, hasta el carro viejo destartalado o la música, incluso la música de licencia, todo tiene una intención. Entonces, nosotros estamos es ahí es para cumplir esa visión del director y, y creo que ese es el trabajo más largo que uno tiene, es cómo empatamos la visión de lo que nosotros tenemos, lo que está en el guión, porque afortunadamente tenemos guiones, o sea, nos dan guiones y uno ya dice, ah, listo. Por eso es que nosotros decimos, el trabajo de nosotros, a pesar de que somos un estudio de postproducción, es desde preproducción empezar a entender todo lo que sucede. Em, no sé yo, es tal vez desde mezcla, cómo es esa traducción del director a lo que hay, digamos, en diseño o en música o en foley, cómo se hace esa traducción. Pues inicialmente, y yo recuerdo mucho en las primeras experiencias con los directores, fue que estamos moviendo varias cosas, ambientes, incluso en Atmos, incluso como objetos, que en el 3 es algo que se hizo ya con lo que dijo Diego, por ejemplo, hay varios ambientes que recomiendan por lo general que estén en su respectivo bed de efectos y estén 7.0, 5.0 o 7.1, pero nosotros empezamos en todo ese proceso de maduración de Atmos, ¿por qué no mover ciertas cosas a objetos? Y hay varios ambientes, como lo hablaba Diego, que empiezan a generar un montón de perspectivas en el 3. Entonces, por ejemplo, hay un montón de ambientes que Diego diseñó y el avión está dividido en 4 espacios, 3 espacios. Tres espacios. 3 espacios. Y todos esos espacios se sienten diferentes. Y todos esos espacios tienen sus elementos que están o en su respectiva cama o en sus respectivos objetos. Y eso empieza a crear una dinámica muy interesante. eh, por ejemplo, cuando si escuchamos el Emaní solo, empieza a crear una dinámica muy chévere en todos los cambios de las perspectivas para sí, como posicionar a los personajes en sus respectivos espacios. Si es en donde están todos los personajes, que es el caos, donde están pues, todos los secuestrados, si es en la cabina, si es en la parte de atrás donde está la escotilla. Entonces, eh, y hubo un momento creo que fue con Pablo, que incluso movimos varias cosas en los surrounds, y él nos dijo en ese momento como, sí, muy chévere, pero sí me parece mejor que conservemos un poco la mezcla un poco más adelante, y todo se queda un poco más adelante. O sea, si tenemos algo en los surrounds, en los sides y en los tops, ciertas cosas, pero la dirección era que todo fuera más adelante, todo fuera más, no estéreo, pero que no fuera a sacarlos mucho como de la historia, a distraer un poco. Y, y lo otro es que yo creo que, digamos, entonces el proceso de la maduración del Atmos, empezamos como nosotros a entender, por ejemplo, ciertos elementos, cómo podrían como posicionarse en el espacio, y lo que hicimos fue con los radios, teléfonos, televisores y todo eso. Eso nos dio, pues, manejarlos como objetos nos dio una oportunidad de posicionarlos súper bien en el espacio. Obviamente eso ya pues conllevó pues que como ya no pasaba por su bed y todo, pues a manejarlo de cierta forma, pero todo eso, por ejemplo, en este episodio, cuando están ellos se chocan y para la música, está toda la parte de los PAs arriba,
de la gente hablando, todo ese objeto con su respectivo size, pues para darle su dimensión, para darle el espacio de que es un aeropuerto y que es un espacio muy grande. Y ya, eso fue como una constante durante toda la serie. Todo ese tipo de radios, teléfonos y todo eso, casi todo está en objeto y todo está posicionado para darle un espacio y se traduce súper bien. Sí, hay una cosita que acabo de recordar y es particularmente con Atmos cuando falta algún elemento, o sea, uno en estéreo, sobre todo en diseño, uno puede rellenar con un solo elemento, uno puede rellenar un montón de espacio. Pero en Atmos, a veces uno dice, pero yo no escucho, digamos, lo que decía ahorita de los vecinos, no los escucho realmente claro, o sea, no los escucho evidente. Pero cuando falta ese elemento, uno siente el hueco, uno siente hartísimo el hueco. Entonces, em, uno pensaría que en Atmos de pronto uno se salva un poco más, pero Atmos requiere un nivel de detalle un poco más grande. Entonces, en el aeropuerto lo diseñé pensando en tres espacios, como el lobby, el área principal y arriba, que es donde curiosamente llegan los aviones. Entonces, siempre hay espacios intercalados, lo que hablaba, lo de las capas, tener varias capas. Cuando falta uno de estos elementos, uno dice, uno lo escucha, o sea, yo trabajo esencialmente en 5.0, 5.1, pero cuando voy a hacer revisión ya en un sistema Atmos, uno dice, hijo de madre, se siente el hueco, se siente el espacio. O las notas de supervisión era, de pronto necesitamos algo que llene esos huecos. Y yo no sé, pero ¿en dónde? Cuando uno lo escucha, uno dice, sí, efectivamente se necesitan esos huecos y uno aprende a trabajar eh, no rellenando huecos, sino teniendo en cuenta que es un espacio un poco más vivo. ¿Quieres decir algo? Em, Ese es el episodio, la intro del episodio 3. Claramente hay un juego muy especial, lo que les decía, el Foley, pero también los diálogos tienen que estar muy presentes. La inteligibilidad de los diálogos y cómo se tenían que traducir en este caso en el televisor de una persona en su casa es súper importante. En ese sentido hago ahí un paréntesis alrededor de lo del episodio y es que el, ya digamos desde el 2013 cuando arrancó el estudio, muy acostumbrado a los GNL que tenía, bueno, que ahora están en nuestra segunda sala, que son como esta referencia creo. Yo soy pésimo con las referencias, pero bueno, pasar a los D1s y después de la calibrada fue como que yo por lo menos mi sensación es que como que oí cosas en las otras mezclas como con más detalle y que son un poquito más, no sé la palabra en español como forgiving, que uno puede estar un poco más fuera de su spot de escucha. Sí, y aún así se traduce muy bien. De por sí digamos que la dinámica con Rafa, cuando estamos revisando las mezclas, yo no necesariamente me siento en el sweet spot para oír las mezclas y darle mis notas, precisamente eh, poniendo un poquito a prueba el sistema y cómo si yo no estoy en ese punto ideal de escucha, si me está llegando la información que yo necesito oír. Entonces, y por ejemplo acá, y bueno, antes de hablar de acá en este monitoreo de hoy, eh, los directores de esta serie son súper disciplinados, son súper meticulosos y digamos que en el proceso de revisiones ellos quisieron asegurarse que la experiencia de la audiencia en un televisor fuera lo más cercana a nuestra experiencia en un sistema Atmos, de un monitoreo dentro de un estudio. Y de tal manera que tuvimos dos tandas de notas, además de las varias que tuvimos en revisión en sala, tuvimos dos tandas de notas revisando en la plataforma de Netflix. O sea, en cualquier televisor nos podemos meter, ver el episodio y hacer notas. Y la sorpresa es que igual digamos que tanto
Genelec, con ese matrimonio, por lo menos en nuestro estudio con Atmos y con Dolby, ha hecho que la traducción en cualquier sistema sea tal cual. Por ejemplo, hoy acá, yo sentado al lado del monitor derecho, el tono especialmente lo oigo igualito a como lo oigo en televisión, como lo oigo en nuestra sala 7.1 o en la 5.1. O sea, entonces, bueno, eso era como un paréntesis ahí que quería hacer sobre el sistema. Y bueno, y la confianza de lo que estábamos hablando con Miguel hace un rato de tener un sistema que se calibra por sí solo y no tiene uno que estar como lidiando con cosas. Por ejemplo, el LF y el sub, a veces, y esta es una de esas pruebas en donde uno dice, uy, nos quedó mal. Eso es típico, que el LFI siempre está o voladísimo o está tímido. Acá como que, pues claro, estamos sentados al lado de él, pero lo sentimos muy cercano a como venía planteado desde la mezcla en el estudio. Por ahora eso era como lo que les queríamos mostrar. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, eh, alguna duda, ya sea técnica, creativa. Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Jaramillo, trabajo en el Politécnico Gran Colombiano. Gracias a Miguel, a BCR y pues felicitarlos a ustedes. Gran trabajo, me parece pues encantador todo lo que hacen. Es un trabajo de los sueños para mí, es hacer todo ese tipo de producciones, mezcla, diseño sonoro y supervisión y pues tuve estar a cargo del bonito y hermoso proyecto. Pues bueno, muchas cosas. En el capítulo 1 me parece muy bonito, entre tantas cosas, cuando ya pasan al baño y se escucha el ambiente del baño, porque un baño tiene vida, así sea muy reflectivo, pero pues tiene vida y tiene su sonido propio y característico, y más allá del baño hay una ventana y suena algo más allá. Entonces se crea ese espacio y suena en todos los monitores, me parece muy bonito. Y ahorita algo aquí en este otro segundo capítulo, cuando ella está hablando pues, por el teléfono y se escucha al personaje aquí filtrado, y cuando gira y ya se escucha acá la voz directa y acá ya la voz pues filtrada del teléfono. Entonces son detalles de fina coquetería, como se dice, algo, cosas muy bonitas. Dos preguntas. En términos de entornos educativos, ¿cómo necesita la industria que los estudiantes salgan formados? ¿Con qué capacidades, con qué habilidades, con qué conocimientos? Porque para estar ahí sentado tiene uno que demostrar pues todas estas habilidades, y tú como jefe, cómo contratas un personal, cómo haces la selección, precisamente con qué conocimientos, con qué habilidades. Entonces, en términos educativos, ¿cómo se deben formar a los futuros profesionales en toda esa serie de habilidades? Y segundo, algo que mencionabas tú, Diego, sobre el tema del guión, ¿no? Es algo... pues lo digo porque yo soy docente de sonido en realización cinematográfica en el Poli, y decirle a los chicos que aprendan a escuchar es un tema de un ejercicio auditivo, es un ejercicio de conciencia crítica, es un ejercicio de escuchar paisajes sonoros y saber cómo suenan las cosas, desde dónde provienen, tonos altos, bajos, intensidades, las tres dimensiones. Entonces, cómo inculcarle a los estudiantes ese tipo de formación y que tengan esa conciencia crítica para saber realmente cómo suenan las cosas y cómo capturarlas, cómo producirlas y cómo llevarlas a un escenario de estos para generar una experiencia pues creativa a través de las herramientas, pero que sea mucho más realista, ¿no? Y cómo convertir esos términos visuales en términos sonoros a partir de un guión, porque es muy difícil que a la escritura de un guión pues está basado en términos visuales, ¿no? La cercanía que tuvieron ustedes con el director pues fue bastante alta, y aquí se pudieron recibir todas las indicaciones, pero es importantísimo el guión a la hora de la construcción sonora para seguir la estética y la narrativa que tú decías. Entonces esas eran las dos preguntas: la formación de los profesionales y cómo se convierten esos términos visuales en sonoros. Listo, entonces bueno, la primera, yo creo que más allá de una institución educativa puntual, incluso cuando yo los he entrevistado y he hablado con ellos, es como de la hoja de vida, lo que menos personalmente me fijo o deja de ser un criterio es de dónde salieron o en dónde estudiaron.
porque lo que sí quiero ver es la sensibilidad que tiene cada uno con sus, ya sea proyectos universitarios o con algo que hayan decidido hacer, eh, digamos que paralelo a su formación. Yo creo que lo que tú decías, un poquito tocando la segunda pregunta, es formarlos, sí, como con un criterio y una audición crítica. O sea, hacer realmente un análisis de cómo suenan las cosas y por qué suenan así. Cómo los espacios cambian digamos que la manera en que el sonido viaja según sus, su arquitectura, su presión o despresurización de aire, ¿sí? Si realmente hay reflexiones o si es un sonido directo. El ejemplo del Foley, no hay nada más y yo les he ejemplificado y eso es como, les pongo muchas veces el ejemplo de, es como afinar una guitarra. Ustedes tienen una nota referencia y ahora como con la otra le van llegando a esa misma frecuencia. Entonces es lo mismo con el Foley o los ADRs, por ejemplo, cómo genero yo la misma profundidad que tiene el sonido directo con elementos que yo grabo en estudio. ¿Sí? Entonces, una de las soluciones es grabar ese Foley de la misma manera en que se grabó el directo para que convivan un poco con la misma profundidad, ¿sí? Pero cuando uno no tiene esa oportunidad, entonces tal vez como con filtros, con ecualización o con reverberaciones o compresión, ¿cómo hago para que ese sonido que tengo acá, que lo está diciendo una persona que está allá, hago que es de las, digamos que yo creo que en términos de mezcla es de las cosas más complicadas. Además que conviven normalmente en un digamos que espacio auditivo monofónico. ¿Sí? Entonces, eso, yo les ejemplifico todo el tiempo los ADRs, por ejemplo, cuando le llegan a uno, además que son a veces toneladas de ADRs, porque pues en estas producciones a veces graban, tienen poco tiempo, entonces cuando nos llegan no hay nada más harto que ver una película y que todo el tiempo uno esté sintiendo que los ADR se le vienen como que saltan, ¿no? Es como lograr que convivan en el mismo lugar. Entonces eso, volviendo un poco a la pregunta, es audición crítica. Y eso toma tiempo, eso es como también tocar un instrumento, o sea, hoy hago mi ejercicio, pero el otro día me toca repetirlo hasta que un momento a otro la habilidad se desarrolla y el cerebro también como que hace la conexión, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo a la primera pregunta, el criterio es sentir una cercanía con ellos, qué habilidades tienen, qué han hecho y que exista ojalá química, porque pues eh, es un trabajo, todos sabemos en postproducción y por más de que nosotros intentamos tener un horario normal, a veces las entregas o las notas que nos llegan es como que tenemos que llegar igual al deadline, pero si uno no tiene como esa confianza, esa química para saber que uno está con un equipo empujando, entonces, sí, eso. Y hay otra cosa que a veces noto en generaciones, digamos que los que son estudiantes o ahora los recién egresados, es que a veces tienden a querer automatizar o a usar mucho el atajo. Y en el estudio, algo que me intento inculcar mucho es, prefiero profesionales con una gran experiencia en una sola área, pero que logren hacerla de manera perfecta en lugar de un todero que tiene que estar automatizando un montón de procesos para que salgan rápido, ¿sí? Entonces, por eso nuestro estudio ha venido creciendo. En este momento somos 13, acá somos solo 4, pero somos 13 para poder estar cumpliendo como con lo que se exige hoy en día, que es entregar muy rápido, pero la calidad tiene que ser impecable. Entonces, la única manera es realmente, digamos que desarrollando profesionales expertos en cada una de esas áreas. Entonces hoy por eso también yo dije, yo no quiero ir solo, quiero por lo menos que vengamos las cabezas, eh, pues porque es un trabajo, al fin y al cabo es una colaboración. Eh, ¿Tú quieres mirar alguna de las otras? Sí.
Vas a ver. No, dale. A mí me gustaría mucho complementar un poquito la segunda pregunta, sobre todo porque, por lo menos para mí, una de las experiencias más enriquecedoras, y espero que haya sido para ustedes también, con lo poquito que lograron ver, es escuchar el Emaní. Para mí fue de las cosas que más generó como esa audición crítica que hablaba Felipe. Porque uno, sobre todo como editor, por ejemplo, a veces, y aprovecho para contarles varios datos curiosos del folio de la serie, a veces, por ejemplo, en el caso del capitán, además de su presencia, o además de que a cada personaje le destinamos una prenda de ropa específica, un par de zapatos específicos al momento de grabar su folio. Por ejemplo, el capitán tenía un reloj y una pulsera. Y a veces como editor es chistoso porque uno dice, ¿será que eso sí se va a escuchar con 12 parlantes, con música a toda, ambientes, efectos? Va a sonar la pulsera que tiene el capitán y cuando escucha uno el Emaní es enriquecedor saber que sí se siente, más allá de lo que se logra escuchar y percibir con detalle, es que son esos detalles de la serie que uno logra sentir y que uno se siente un poco. Por ejemplo, en el caso del episodio 3, en donde el foley es demasiado rico, uno se siente un poco dentro del avión, uno siente un poco también el trasfondo de cada personaje con sus prendas de vestir. Entonces, y hace parte también de la pre. Como decía Felipe, pasamos varios días descifrando qué zapatos tenía que tener cada personaje, qué ropa tenía que tener cada personaje, si tenía pulseras, si no tenía pulseras. Porque eso también, no necesitamos que en pantalla nos muestren al capitán Wilches en su infancia para saber de dónde viene, porque con su sonido también intentamos poner quién era él. Entonces escuchar el Emaní es escucharlos a ellos hablar y no hay una sola gota de diálogos. Entonces es muy chévere. Responder a las dos preguntas de Fernando. Bueno, uno como termina trabajando en esto y es, voy a responderlas como ambas con una sola cosa y es motivación. A mí me encanta el cine, ¿sí? Uy. A mí me encanta el cine, ¿sí? Pero yo arranqué en esto fue haciendo música, ¿sí? Entonces, yo no vengo de una familia que precisamente mi papá o mi abuelo, mis abuelos, todos trabajaban en audio para cine, o este tipo de cosas. Em, entonces, creo que la motivación está en, primero, mostrar cine que sea interesante o mostrar producciones que sean interesantes. Por ejemplo, videojuegos. Interesantísimo no escuchar las capacidades sonoras que hay en videojuegos o en música o en lo que sea. Y creo que gran parte del porcentaje que arranca a trabajar en estos medios es por gusto, ¿sí? Y uno empieza o sea, si uno tiene la oportunidad de empezar a desarrollar cosas, yo arranqué en cine fue haciéndole el audio a amigos o cosas que yo hacía, o yo decía, oiga, chévere esta escena, pero me gustaría hacerlo con tal música. Em, Creo que esa motivación de uno a ir trabajando constantemente en esas cosas que uno el medio le tiene un gusto, y uno dice, oiga, esto es chévere, esto es interesante, incluso es tan interesante que puedo gastarme 12 horas, 14 horas trabajando en un solo sonido. Eh, Creo que esa es la motivación que quiere alguien. Y también todo arranca como a partir de cosas muy específicas, me he dado cuenta. Y es, por ejemplo, ver una película, la primera película que yo vi que fue en Surround fue Jurassic Park, ¿sí? Y la sensación de uno tener un velociraptor detrás, esa vaina nadie me lo quita, ¿sí? Y eso me parece chéverísimo. Que ahí es donde viene, responde un poco la segunda pregunta, y es que uno cómo traduce ese guión o cómo traduce esas ideas a eh, trabajo como tal. Debo confesar, es probando, ¿sí? O sea, no hay como una fórmula que uno dice, de pronto la academia intenta hacer eso para facilitar procesos, ¿sí? O sea, o para que una persona entienda, es porque existe esto y puede pasar esto, ¿sí? Pero
la ventaja, y yo creo que la gran ventaja que yo tengo algo que estoy muy agradecido de trabajar en este equipo es que lo que decía Felipe, o sea, tomarse los tiempos para uno pensar cosas o para uno probar cosas. Y yo estoy constantemente probando, ¿sí? Todas las producciones que me dicen, oiga, hoy voy a probar, no sé, que los carros lleguen de esta manera, o que las armas suenen de esta manera, o que los ambientes suenen de esta manera. Entonces eh, yo siempre estoy probando, y cuando llegó el look and feel de esta producción, era, listo, voy a probar estos conceptos, y generalmente arranco desde ahí, desde conceptos. ¿Sí? La parte técnica, uno la termina aprendiendo casi que a la brava, tal vez. Sí, o sea, uno termina es diciendo, listo, hay que poner un sonido e intentemos que no sature. Yo tengo el pecado de que mando todo durísimo. Eh, pero sí, sí, la idea siempre es probar un concepto. Entonces, por ejemplo, algo que coincidimos sin querer con los directores fue el concepto de MA. Yo en esa época estaba diciendo, eh, chévere manejar un concepto de vacío y cómo rellena el vacío y cómo impulsa el vacío. Y era algo que tenía súper claro los directores, y los directores es que estamos manejando el concepto de Mayo. Chéverísimo. Y otra cosa es que esa pasión por uno ver cosas, por ver uno cine, por uno escuchar música, este tipo de cosas, le va generando a uno una librería por allí en la cabeza y va recordando uno cosas y uno dice, ah, listo. Cuando uno tiene una librería buena en la cabeza y cuando uno tiene buena referenciación en la cabeza, realmente llegar a esos objetivos es mucho más eficiente. Entonces, entre las referencias que yo vi, una fue Alien, ¿sí? La primera, la del octavo pasajero, y era, necesito generar presión. Yo no escuché a Alien, Alien es súper silenciosa, ¿sí? Pero súper silenciosa en apariencia. Cuando uno empieza a mirar, uno dice, hijo de madre, hay un montón de cosas detrás que me están generando tensión, ¿sí? Entonces yo digo, ah, listo, tengo una palabra clave, tensión, ¿sí? Si miro otra producción y dice, oiga, esto me recuerda a alguien, y así, ¿sí? Eh, Recomendadísima, si pueden ver Furiosa, eso es un concierto de metal yo salí del cine con los oídos así, me estaban pitando, pero decía, qué berraquera es, esto es lo que me gusta. ¿Por qué? Porque o sea, efectivamente me siento sobre un motor V8 y estoy sordo, pero es como un concierto de metal. Bueno, a mí me gusta el metal. Eh, sí, o sea, efectivamente siento pasión y siento energía sobre lo que estoy haciendo. Y creo que al final el resumen de todo esto que dije, pues pasión, ¿sí? Es generar pasión. ¿Y uno cómo genera pasión? Mostrando, ¿sí? Eh, ya, creo que es. Sí, lo llega no es mentira, le bajamos 20 dBs a todo lo que llega, eso no es mentira. Pero yo la parte educativa que pienso yo, no sé si sea pues, demasiado obvio, yo estudié con Diego y algo que fue muy importante para mí fue flujo de señal, tener el flujo de señal claro desde el principio. Y no solamente pues dentro de Pro Tools, dentro del estudio, la parte electrónica, todo tiene un flujo de señal. Nuestro trabajo tiene un flujo de señal dentro del estudio, nuestra comunicación, los diseños de Diego, cómo iniciamos una mezcla, nuestras sesiones cada vez van evolucionando más. Entonces yo creo, pues por mi parte, yo soy una persona muy técnica y creo que la parte de flujo de señal me ha ayudado demasiado, tener todo claro. Y una vez teniendo todo eso claro, ya uno puede ya explotar de forma creativa, porque uno ya tiene todos esos elementos claros y ya sabe qué puede hacer sin necesidad de sobrepensar las cosas y no simplemente dejar fluir su creatividad en la mezcla, en el diseño, en las grabaciones, en todo. Entonces yo creo que para mí eso pues y a mí me ha servido mucho eso desde la universidad y creo que eso para mí ha sido un punto fundamental en lo que hacemos, porque pasión, pues todos estamos acá pues porque eso es lo que amamos de verdad. Entonces, sí, yo creo que una vez teniendo ese tipo de temas como súper claros, yo creo que eso da un espacio enorme para dejar la creatividad fluir.
súper rápido ahí. Bueno, mi nombre es Hugo, también trabajo en un estudio de post aquí en Bogotá y tengo una pregunta como más que todo en mezcla. Al momento de hacer los re-renders en el Dolby, en el renderer, ¿qué tanto es la confianza, digamos, de sacar el estéreo? Nos dijiste que revisaron en el estéreo en televisores. Cuando hicieron ese exporte, ¿tuvieron que ajustar cosas directamente de nuevo cuando escucharon el estéreo? ¿O confiaron 100% en el re-render al estéreo? Eh, pues, o sea, el render que hace el renderer es muy bueno, pero nosotros sí hacíamos un back and forth. Nosotros sí escuchamos en el televisor el estéreo, en el que está en el estudio, e íbamos haciendo ajustes, sobre todo con diálogos, porque era nuestro principal eh, como preocupación, que todo se fuera a traducir súper bien. Entonces, sí sacábamos un estéreo y sí íbamos revisando. Y también con la plataforma. Claro que el downmix de la plataforma es diferente que hace Netflix. Entonces también por eso revisábamos tanto en la plataforma los estéreos o el downmix de la plataforma para poder entender bien si las cosas estaban traduciendo, si las cosas sí estaban funcionando como nosotros queríamos que funcionaran y que todo se traduciera súper bien. Entonces sí, el renderer hace un downmix muy bueno, pero creo que sí es algo que toca estar revisando de forma permanente. Sí, no, yo solo iba a agregar que o sea, de la mezcla o el ADM del Atmos al 5.1 para mí es tal cual. O sea, es como que yo, pues, si hay pequeñas diferencias, por lo menos en lo que yo con este proyecto sentí, era que eran imperceptibles. El estéreo, como decía Rafa, es la versión que ellos hacen a partir de nuestro ADM. Entonces, digamos que ahí no nos poníamos nosotros, digamos que a probar mucho con un estéreo nuestro, porque sabíamos que realmente teníamos era que oír el estéreo en la plataforma hecho por Netflix. Entonces, sí, pero en general bien, o sea, sí. Bueno, ya va a ser la última, pues estamos en tiempo del panel. Gracias. Bueno, pues creo que con lo último que comentaste prácticamente contestaste lo que yo iba a preguntar, pero pues sin embargo lo voy a formular a ver si me equivoqué en lo que entendí. Cuando comentabas hace un momento sobre la pregunta del compañero de los ajustes que ustedes hicieron o la revisión que hacían para este estéreo, eso no implica que ustedes estaban haciendo un versionado para esa versión, para ese estéreo, sino que cuando decías que hacían ajustes lo hacían sobre la versión Atmos y esperando que eso se tradujera mejor en el de downmix estéreo, ¿cierto? No una versión de mezcla particular estéreo. Sí, exacto. Nosotros no hacíamos una versión particular estéreo como para Netflix. No, o sea, nosotros estamos probando la plataforma y era el downmix que hacían ellos a partir del ADM. Se enviaba el ADM, ellos hacían su downmix estéreo y nosotros pues escuchábamos y hacíamos un QC, por decirlo así, y estábamos como haciendo notas a partir de eso, para saber que todo se tradujera bien por el downmix de ellos, porque al fin y al cabo eso es lo que va a escuchar la gente en sus televisores, el downmix que hace Netflix.